seguir con la última parte del tema oración y hoy vamos a hablar sobre obstáculos en la vida de oración. Obstáculos en la vida de oración. Obstáculos es lo que más produjo la caída del hombre cuando se alejó de Dios. Tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto físico, como en el aspecto emocional, como en el aspecto matrimonial, familiar. Obstáculos surgió en todos los caminos del hombre. En todos los caminos del hombre surgió obstáculos. En nuestra comunión con Dios, por supuesto. Por supuesto. Fue la primera parte que afectó al hombre. La comunión que tenía plenamente con Dios. Y esos obstáculos dejó de hacer que el hombre gozara de esa comunión plena que tenía con Dios. De esa fluidez que tenía de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. ¿Qué significa obstáculos en la Biblia? Obstáculos en la Biblia quiere decir impedimento, estorbo o detenimiento. Algo que se interpone entre y impide. Impide. Hablando de oración, impide la comunión entre nosotros y Dios. Ahora, ¿qué se hace con esos obstáculos? ¿Qué se hace con esos obstáculos? Vamos a hacer la media práctica hoy. ¿Se pasa por encima de ellos? Respuesta. No. ¿Por qué no? Porque los obstáculos hay que estudiarlos, examinarlos y ver. Muy bien. Ver qué es lo que está obstaculizando. Muy bien. Entonces, no se puede pasar por encima de los obstáculos. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que si intentamos pasar por encima de los obstáculos en nuestra comunión con Dios, queremos pasar por encima de los obstáculos, los encontraremos más adelante más gigantes. Y podemos ultrapasar los obstáculos, pero no solucionamos el tema de fluidez. Estamos hablando de oración, de comunión con Dios. 3 y 4. En general, las personas enfrentan los obstáculos de 3 maneras. Ponen 3 primero. En general, enfrentan los obstáculos con su comunión con Dios de 3 maneras. Primero, unos intentan hacer que los problemas, los obstáculos no existen y intentan llevarlo al pecho. Y todos somos testimonios de vidas de oración y nada. Y miramos y esas vidas son huecas como nada. ¿Por qué? Porque son vidas que hace años tuvieron obstáculos y usaron la vivencia criolla, ¿no? Y creyeron que, bueno, me voy por abajo y las venzo. ¿Y sabe qué es? Perdieron el objetivo. No siguieron el blanco. No solucionaron sus problemas. Por eso todos somos testimonios de gente que dice, ay, yo paso el día en oración. Y mira sus vidas huecas. Y uno dice, wow, si eso es vida de oración, imagino si no fuera. ¿Por qué? Porque son personas que intentan engañarse a sí mismos. Y intentan pasar por encima de los problemas, hacer de cuenta que no existen los obstáculos. Otros creen que son más gigantes, ponen andamio y quieren pasar por encima de los obstáculos. Pero el resultado no se ve. Porque los obstáculos impiden un fruto que debe verse en nuestras vidas. Estamos hablando de la oración, de la comunión. Entonces, pasame el 4. Entonces,
Hay otros que todavía son más inteligentes y creen que no vale la pena perder el tiempo. ¿Qué hacen? Dan marcha atrás. Dan marcha atrás y te dicen, bueno, está, Dios no me oye, y yo hablo y parece que no me escucha, y etcétera, 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 y se paran. Dan marcha atrás, se van. Entonces hay otros que quieren ultrapasar y encuentran cada vez más gigantes los obstáculos. Cada vez los obstáculos son más gigantes. Los obstáculos espirituales no son para intentar pasar por encima de ellos, porque los encontrará cada vez más gigantes. Y estorbarán nuestras vidas cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer con los obstáculos? Romperlos. Los obstáculos son hechos para ser rotos, arrancados, sacados de nuestro medio. Hay dos tipos de obstáculos que pueden estorbar nuestra comunión con Dios. Solamente hay dos tipos de obstáculos. Primero, el impedimento natural. Eso cualquiera de nosotros, todos lo tenemos. El primer obstáculo, todos lo tenemos, que se llama nuestra carne, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Poneme el 6, por favor. Nuestra carne, el 5, pero ese es el único medio. Deben ser los obstáculos, romperlos. Es lo único. Pásame otro, el 6. Ahí está. Entonces, lo que todos tenemos y que es un obstáculo para nuestra vida de oración es nuestra naturaleza carnal. Esa todos la tenemos. Eso ningún cristiano puede venir y decir, yo no la tengo. Todos la tenemos. Todos la enfrentan desde el principio. Y Dios nos dio la capacidad para superar y crecer y vencerla. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal nunca va a querer buscar a Dios. Nuestra naturaleza carnal no siente el deseo de buscar a Dios, no siente el deseo de tener una verdadera comunión con Dios. Quizás sí te lleva a vivir una vida religiosa para decir en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre Nuestro, Ave María, y tú crees que está todo bien, o cualquier cosa. Pero simplemente para aliviar tu propia conciencia. Pero tu propia carne no desea orar. Eso tenemos que todos entender. Tu propia carne no quiere que tú crezcas con Dios. Entonces, primera pregunta. Si tú crees que vas a crecer en tu comunión con Dios, sintiendo, lamento diciéndote que está equivocado. Por eso la Biblia dice que el cristiano anda por fe. La fe de ciertos aspectos es lo que yo sé de parte de Dios, lo que Dios puso delante de mí para que yo lo entendiera, no para lo que yo sintiera. Escuchando hombres de 70, 80 años en el camino del Señor y te dicen que aún en los 70 años su propia carne, muchas veces le dicen, no, quédate tranquilo, un poco más de sueño, Dios conoce tu corazón, tu carne siempre va a luchar contra ti para que tú no tengas una vida de oración fluida. Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí porque no hagáis lo que quisierais. Entonces, la naturaleza de la carne, tu naturaleza carnal, no quiere que tú busques a Dios.
Tu vida interior, el Espíritu de Dios en tu vida, si sos nacido de nuevo, te hace plenamente consciente de que tú necesitas buscar a Dios y que el oxígeno de tu vida espiritual es tu relación con Dios. Pero como dijo Pablo, lo que yo quiero no lo hago, pero que lo que no quiero eso hago. Es decir, vas a encontrar con un enemigo que no vas a visualizarlo, no vas a verlo para vencer, y ese enemigo está dentro de ti, tu propia naturaleza. Y Dios quiere que nosotros entendamos esto. Porque el enemigo sabe, como habíamos dicho, que nuestra mayor fortaleza, nuestra mayor vitamina es nuestra comunión con Dios. Entonces, por eso, su sutileza es hacernos vivir ignorantemente y seguir el impulso del pecado de vivir por lo que sentimos, no por lo que debemos. Entonces, en todos los aspectos de nuestras vidas, nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. ¿Quién se levanta de mañana para trabajar con un día de lluvia de esto? ¿Quién siente de levantar? Principalmente si está de moto. Ninguno. Ahora, ¿dejará de ir a trabajar por causa de lluvia? No. ¿Quién se levanta con ese tiempo de frío y tiene ganas así de mover, salir para ir a trabajar? Ninguno. Pero hacemos lo que sentimos o lo que debemos hacer. Hacemos lo que debemos hacer. ¿Quién va a pagar el recibo de útil porque siente? Todos, ya vi que todos. Ahora, ¿dejamos de pagarlo porque no sentimos gana? No, lo pagamos. ¿Por qué? Porque allí nos cuesta. Pero en la vida espiritual, como no vemos el prejuicio, como no lo vemos, no nos importamos muchas veces. Por eso, hermanos, afinamos nuestros oídos a lo que el Espíritu de Dios nos confronta en medio de su palabra. Nuestra naturaleza nunca va a querer buscar a Dios. Nuestra naturaleza muchas veces va a incluso sentirse inquieta. Por eso el Señor Jesús nos dijo en Mateo 26:41, velad y orad en todo el tiempo porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y Romanos 8 dijo claramente, si andamos según la carne, moriremos. Y esto no solo para no cristianos, sino para cristianos. Si andamos según la carne, según la naturaleza nuestra pecaminosa, moriremos. Quiere decir, separación. Dios nos llama a Él ¿para qué? Para que cada vez llegamos más cerca. Cuanto más comunión de Dios, más vida de Dios tenemos. Más vida de Dios. Y cuanto menos comunión con Dios, menos vida. La Biblia llama la muerte, la palabra muerte, separación. Entonces Romanos dice, andamos según la carne. Si queremos vivir con Dios en nuestra naturaleza carnal, que no quiere buscar a Dios, que no quiere someterse a Dios, que no disfruta de la comunión con Dios, vamos a vivir una vida, como decía en la iglesia de Apocalipsis, tiene nombre de que vive pero está muerto. Ahora, si comenzamos a luchar contra nuestra propia naturaleza, contra nuestros propios sentimientos, y entender que yo debo tomar el remedio que me da vida, ¿me gusta o no me gusta? ¿Amargo o no es amargo? Y la consecuencia de tomar remedio para mi enfermedad me da la salud. Y la salud espiritual de todo cristiano es crecer. Es crecer, es andar en espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Porque es tu enemigo, tu mayor enemigo, tu propia carne. Tu mayor enemigo. En Getsemaní, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Jesús llevó a los 3 amigos más íntimos y les dijo, velad conmigo. En otras palabras, dijo, estoy necesitado de vuestro apoyo. Y dice que oraba y cuando volvía, ¿cómo estaban? Durmiendo. Porque tu carne te dice, dormite poquito, ay, yo no puedo. Y entonces yo le digo, ay, pobrecito, tengo que darle su gana.
Tu carne no va a te decir, no, tu carne no va a querer jamás que tú crezcas con tu relación con Dios. Tu carne jamás va a intentar empujarte a tener una concentración adecuada en tu vida de oración, que son los otros dos obstáculos consecuentes de la carne: la falta de concentración y los malos pensamientos cuando estás orando. Tú vas a orar, quieres hablar con Dios y de repente te das cuenta que ya estás hablando con tu vecino, con tu amiga, con tu amigo, ya existe plan para eso y no te das cuenta que está orando al aire, está hueco. Tu carne va a engañarte. Ahora tú después vas a levantar, ay, gracias a Dios, oré 2 horas. Bueno, en las 2 horas viajaste, cocinaste, trataste ese tema, pagaste esa cuenta, solucionaste todo, menos creciste en tu comunión con Dios. Y eso es tu mayor enemigo, tu propia naturaleza. Tu propia naturaleza. Te vas a orar y ya empieza a venir el pensamiento. Tú vas a buscar a Dios y ya te comienza a venir, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Por eso que en la mayoría de las personas, si ponemos en una balanza, y esa balanza no es para mí ni para ti, yo debo tener mi balanza propia en mi vida de oración, y tú tienes que tenerla para ti, para evaluar si tú estás buscando a Dios en calidad o religiosamente para engañarte a ti mismo. Porque la vida de comunión con Dios debe producir frutos. La vida de aproximación con Dios tiene que producir frutos en nuestras vidas. Y uno tiene que evaluarse, hermanos. Acuérdense, como siempre, tenemos que repetirlo. El tema es entre nosotros y Dios. El tema es nuestra propia vida. ¿Cómo son vencidos? ¿Cómo podemos vencer esta naturaleza carnal? ¿Cómo podemos subjugarla para que no nos impida? Primero, reconocerla. Segundo, abrir 10 ojos hacia ella internamente, no exteriormente. Tercero, hacer como lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:26. Dijo Pablo, así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo usa 2 términos. Una es una maratón y otra un boxeo. Ahora imagínate una persona que va a maratón, a correr, y corre sin objetivo. Corre porque correr. Sale a la calle y empieza a correr. ¿Y qué está haciendo? Estoy en la maratón. ¿Y a dónde empezó y terminó? No sé. Y mucha gente con su vida de oración así está. Va a orar, ni sentido, ni propósito. No saben a dónde empezaron, no saben cómo va su vida de oración. Simplemente su propia naturaleza les engaña porque les dice, ay, todo el día el Señor está conmigo, todo el día el Señor está conmigo. Y nada más. Por eso les dejo solo una palabra. Jesús dijo así, el que está en mí y yo en él, el que está en mí y yo en él, pedirá. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús dijo, porque mucha gente va a decir, estoy en él, pero él no está en ellos. Porque mucha gente va a querer, y hoy vimos, y en toda la época fue, mucha gente abrazó a Jesús que ellos quieren. Construyeron a Jesús en la forma del yo, pero pusieron Jesús. Pero el Jesús Salvador no está en ellos. Es la prueba que sus vidas, sus frutos muestran de que Jesús no está en ellos. Ellos están a su nombre y le pusieron el nombre al yo Jesús, pero no es Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay fruto de aproximación, de comunión con Jesús, que es el autor de la vida y que es la fuente de vida que brota de dentro. Y él dijo que de su interior han de fluir ríos de agua viva. ¿De quién? De quien está viviendo una vida cada vez más próxima de Jesús. Por eso debemos evaluar nuestras vidas. ¿Fluye agua? ¿Fluye agua viva? ¿Y eso se refiere al Espíritu de Dios?
o muchas veces fluye agua que uno dice, mamma mía, tapamos la nariz para no oler. Pero ponemos el nombre de Jesús. Entonces Pablo dijo, yo no golpeo al aire. Imagínate un boxeador golpea al aire sin objetivo. Muchos están orando, tienen una comunión con Dios, así a la aventura, al aire. Al aire. Pero Pablo dijo así, si no, golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. Golpeo mi cuerpo. Y no estoy hablando como hacen en el oriente o como hacían antiguamente, chicotear tu cuerpo. No, golpeo mi cuerpo, quiere decir, someto mi carne. No le doy el gusto que mi carne quiere. Mi carne me dice, ay, una horita más de sueño. Yo digo, no, lo levantaré a buscar a mi Padre. Mi carne me dice, en el trabajo, tenerlo en mente. Decirle a tu mente mentirosa. Mentirosa, porque ahora pienso así. Cuando llego a la puerta ya tengo 50,000 cosas en mi cabeza. Golpeo mi cuerpo. Golpeo, lo llevo a servidumbre. Y eso no pasa de noche para el día. Eso pasa si tengo un propósito. Eso pasa si entendí lo que Dios está me enseñando en su bendita palabra. Es una lucha, entendemos. Y habíamos hablado, es una lucha, es una guerra. Por eso que Hebreos 5:4 dice así, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el uso, lo que está diciendo Hebreos, que la voluntad de Dios es llevarnos a una vida de madurez. Y él dice, que esa vida de madurez solo va a venir en la práctica. En la práctica. Que decir, nadie va a crecer, va a fortalecer su vida de oración así de noche para el día. Vamos a errar y errar. Lo importante, ¿cuál es? Lo importante es entender cuáles son los obstáculos, cuál es el camino de ascensión en nuestra vida de comunión con Dios. ¿Querés apagarme esto un poco? ¿No? Entonces, en la práctica. Entonces, lo primer obstáculo que tenemos en nuestra vida de oración es nuestra propia naturaleza, nuestra propia carne, que no va a permitir. Y siempre, y acuérdense, tú puedes crecer en tu vida de oración, tú puedes avanzar, pero siempre va a intentar obstaculizar tu vida. Siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir lo que la palabra de Dios nos dice. No le da a tu carne la gana. No le da. No le da. Y intenta. Si no es hoy, mañana. Si no es mañana, otro más. Y inténtalo. Y va intentándolo. Dios conoce tu propósito. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú estás queriendo ganarte a tú mismo o estás intentando y estás fallando. Pero nunca te rinda. Nunca te rinda. Hay muchos, todos los cristianos verdaderos, todos, con buen propósito, intentan y fallan. Pero ¿sabe qué? Se tornan gigantes porque siguen y prosiguen y prosiguen y se levantan y se dan cuenta y se pide perdón y claman a Dios, que dijo, clama a mí, yo te ayudaré. Y avanzan y crecen y se tornan gigantes en la oración. No es alguien que Dios le puso un turbo. Mira, toma ese turbo para la oración, para que tú tengas una oración gigante. No. La oración gigante es empezar de nada, va acumulando gracia, va acumulando fortaleza, va entendiendo el sentido de tu vida, pero avanzando hacia la comunión de tu Padre, porque ese es el objetivo de nuestra vida, de entender que mi vida, mi propósito mayor es poder conocerlo más y más. Segundo tipo de obstáculo que tenemos como cristianos, eso sí va a variar. Eso va a variar de tu vida para mi vida, para la vida de la hermana, del hermano. Porque son acciones y reacciones que parten de nuestra vida.
Pasame el 7. Entonces, los obstáculos, el segundo tipo de obstáculos, ya no es colectivo. Ya no es unánime. Sino en cada uno de nosotros puede tener. Quizás otro no, quizás otro sí. Y Dios nos muestra en su palabra cuáles son. Hay muchos obstáculos. Pero pusimos los más importantes. Puse lo más importante. Son obstáculos que interrumpen. Son acciones nuestras que la hacemos y cortan el camino. Hace una semana más o menos tuvimos el plomero acá trabajando y a las 6 de la mañana nos llamaron de que no hay agua en la cafetería. No hay agua. Y bueno, lo primero que hicimos, llamamos al plomero. Y dice, no, pero yo no toqué la cafetería, debe haber, quizás no hay agua en la caja de agua. Y vemos en la caja de agua, estaba llena de agua. Empezamos a analizar con el plomero y me dijo por último, pero miraste por las dudas el filtro de la canilla. Viste que la canilla tiene un filtro. Digo, por las dudas, mira el filtro. Yo subí a la cafetería y abrí la canilla, un filtro. ¿Y qué creen que vi? Tapada de arena. Yo saqué el filtro y el agua fluyó. Digo, una caja de agua, no sé cuánto tiene, 30, 40 mil litros de agua. Caños de no sé cuántas pulgadas. Y en la canilla solamente unos granos de arena que estaban arriba, taparon, no caía una gota de agua. Ese es los segundos obstáculos. Esas cosas que interpone entre nosotros y Dios, pero causada por nosotros mismos. Causada por nosotros mismos. ¿Puede nuestra oración ser obstaculizada? Sabemos plenamente que oración, vamos a aclarar, no es repetir palabras. Oración no es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado su nombre, venga de tu reino. No es. Oración es comunión, es comunión. Es comunión. Oración es la relación más profunda, suprema que un cristiano debe tener. Eso es la oración. Ahora, ¿qué cosas esenciales que la Biblia nos muestra que pueden afectar, impedir, estorbar, debilitar nuestra oración y hacerla ineficaz? ¿Qué obstáculos? La Biblia. La falta de fe. La falta de fe. Muy bien, esos son unos. Por eso digo, hay muchos obstáculos. Yo voy a poner, la falta de fe es esencial para todo. La falta de fe es para todo, no solo para orar. Pero son esenciales y prácticos. Primer obstáculo de la oración es pecado. Primer obstáculo se llama pecado. ¿Y qué hace ese pecado? Se pone intermediario entre tú y Dios. ¿Cómo estaba la relación entre Adán y Eva antes de pecar? Perfecto. Fluida. Hablaban cara a cara. Gozaban cara a cara. Disfrutaban la comunión cara a cara. ¿Qué pasó? Desobedeció el hombre. ¿Qué pasó? Llegaba Dios y el hombre tenía pleno gozo con Dios. Cuando el hombre pecó y apareció Dios, ¿qué pasó con el hombre? Se escondió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo interpuso en el medio. Y no físicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente. Por eso la Biblia siempre nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, separación. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. En el Salmo 66, 18 nos dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado iniquidad, el Señor no me había escuchado. Isaías 59:1 dice así, he aquí que no ha encortado la mano del Señor para que no pueda ayudar, ni su oído está agravado para no poder oír, solo que
vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. Vuestros pecados han hecho división. Ahora, es importante que como cristianos, importante, hermano, no perder la sensibilidad espiritual. Es importante, un cristiano que está caminando adecuadamente, cuando surge un pecado entre nosotros y Dios, automáticamente lo percibe. Automáticamente se marchita por dentro. ¿Y qué es lo que te hace marchitar? Es la presencia del pecado que hace división entre tú y Dios. Es lo mismo que antiguamente, no sé, antiguamente todos los que tuvieron coche sabían el carburador. Una pequeña piedrita en la nafta, en el carburador, y era un tormento viajar en un auto. Era un tormento. Después llevaban a un mecánico y te abría, una basura en el carburador. Es impresionante, un bruto auto y solo una piedrita así lo impedía funcionar. El pecado hace esta división entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque un Dios santo no puede. No puede. No puedo ver el pecado. No puede. En Isaías capítulo 1 hay una preciosa historia sobre el pueblo de Israel. Que ese pueblo, voy a dejarles para que ustedes lo lean en casa. Este pueblo se llamaba el pueblo de Dios. Hacía todos los ritos que Dios había mandado. Abrimos poco Isaías capítulo 1. Abrimos Isaías capítulo 1. Ese pueblo, Dios se levantó el profeta Isaías para confrontarlos. Y Dios mismo les dijo, pueden leerlo después todo. Le dice así, imagínate, llamó a su propio pueblo príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Dios, confrontando su propio pueblo, los llamó de sodomistas y gomorristas. ¿Por qué? Por sus pecados. Y Dios le dijo aquí, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Versículo 11. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, observen solo, hastiado estoy de los holocaustos y carneros, de cebo de animal gordos, no quiero sangre de buey, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el versículo 3 dice así, no me tragáis más vana ofrenda, ni el incienso. Para mí es abominación la luna nueva, día de reposo, convocar asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. El 14, vuestras lunas, todas las fiestas. Cuando el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer el malo, aprender a hacer el bien, buscad la justicia, restituidla agraviando. Y después dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Entonces Dios estaba diciendo a ese pueblo, no que Dios no oye. No que Dios no oye, por supuesto que Dios nos oye. Lo que sí, agrava su oído para que no escucha. La mancha de nuestras vidas hace que Dios no actúa en nuestras vidas. Se rompe plenamente la comunión. Y el agravante más grande es nuestro propio interior. Porque quien se marchita en el pecado es el hombre y no Dios. Cuando un hijo nos desobedece y comete errores, nosotros dejamos de tener la comunión plena con Él. Pero ¿qué pasa dentro de nosotros como padre? Quedamos tristes por ellos. Y no queremos más hablar y la relación se queda poco rota, pero
¿Por qué? ¿Por qué? Por sus actitudes. ¿Cuál es el anhelo nuestro como padres? Que se conciertan sus propias vidas, que arreglan sus errores y que vuelvan de vuelta y que tengamos esa comunión plena de vuelta. Por eso el pecado, desgraciadamente, es el que más se obstaculiza nuestra relación con Dios. Y tristemente muchos cristianos, hermanos, viven en el pecado. Porque el pecado no es como nosotros lo calificamos. El pecado no es adulterar, robar, matar. No es. Hay muchas cosas que la palabra de Dios dice. Quizás para nosotros son estupidez. Para Dios valen. Acuérdense que Dios es Dios de las pequeñas cosas. Dios es Dios de las pequeñas cosas. Jesús dijo, el que es en lo poco fiel, en lo mucho será puesto. Para Dios no existe un pecadón y un pecadito. No. Para Dios, pecado, estar desalineado totalmente de Dios. Pecado interrumpe plenamente la comunión entre nosotros y Dios. Por eso muchas veces no podemos perder la sensibilidad espiritual. Porque muchas veces la comunión hace rato que está rota y nosotros seguimos en la carne. Seguimos en la carne, en las emociones, engañándonos a nosotros mismos. Pero la relación con Dios, hace años que está rota. Hace años que no fluye. Hace años que no se ve en tu vida el fruto de una vida de comunión plena con Dios. ¿Cómo sacar ese obstáculo? ¿Cómo sacar ese obstáculo, el pecado de nuestras vidas? Hay solamente una forma que la Biblia lo muestra. Confesando, reconociendo, admitiendo y dejando el pecado de nuestras vidas. En Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre, mas el que los confesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero muy importante primero saber lo que es pecado, hermanos, porque podemos conocer el versículo y no conocer la plenitud de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos una vida realmente deseados de vivir como Dios quiere, comenzamos a evaluar el pecado lo que nosotros queremos. Comenzamos a evaluar el pecado que nos toca a nosotros. O comenzamos a ver la interrupción entre nosotros y Dios cuando las circunstancias de nuestras vidas o algunas circunstancias comienzan a dolernos mucho. Entonces ahí comenzamos a llegar: Señor, perdóname, porque esto y por aquello y por esto. Y saben, el Señor vomita eso de la boca. Una vida superficial. Una vida que viene a Dios pero plena del yo. Por eso digo, cuando venimos a Dios con plena del yo, los obstáculos se tornan cada vez más gigantes. Cada vez más gigante. Segunda de Crónicas 6:26 dice la Biblia así, orando Salomón, dice: si los cielos se cerraren, no hubiera lluvia por haber pecado. Por haber pecado. Y acá está hablando el Espíritu de Dios. El cielo cierra porque hay pecado. La comunión deja de fluir porque hay interrupción entre nosotros y Dios. Dice así: por no haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y si convirtieren de sus pecados cuando los afligeres, el versículo 27, tú los oirás en los cielos y perdonarás los pecados de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñará el buen camino para que no anden en él, para que anden en él, y dará lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. O sea, acá el profeta está diciendo, Dios está hablando, que si se cerrara el cielo, por eso digo, no podemos perder las sensibilidad espiritual de entender de que el cielo está cerrado, de que mi comunión no es la misma. Tristemente hoy el cielo está cerrado, es solo cuanto dicto. Está me yendo mal con el negocio, entonces el cielo está cerrado, comienzo a buscar a Dios. O comienzo a querer ofrendar más para que abriera el cielo. Y la vida acá Dios está nos invitando a algo mucho más profundo, a algo mucho más elevado.
la comunión, la riqueza interior entre nosotros y Dios. Y Dios dice, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados, cuando admitimos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Dios nos perdonará. Podés dar toda tu plata, podés caminar de rodillas 50 cuadras, podés hacer todo lo que quieres. Si no solucionar el pecado interiormente entre tú y Dios, de nada te serviría. De nada. Es como un perifar para un cáncer. Y sentís alivio por 5 minutos, pero el cáncer está corriendo y está consumiendo tu propia vida. Segundo obstáculo, 9. Segundo obstáculo es la soberbia. Otro. ¿Se ve bien? Mucha gente así vive, hermanos. Miren al espejo y se dice así, wow, me envidian porque soy guapo, rico y bueno. Y está en esa condición. Mucha gente se ve espiritualmente así. La soberbia. La soberbia es un pecado terrible, es un estorbo terrible en nuestra comunión con Dios. La soberbia quiere decir altivez, arrogancia. Es totalmente lo contrario a humildad. Pero vamos a dejar bien claro que soberbia no es tener una cara de alguien despierto. Y humildad no es tener esa cara de evangélico. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Porque la verdad, por años hablamos de católicos, de los católicos, y la verdad, hemos ganado. Los evangélicos se han ganado lejos a los católicos, se han perfeccionado en la iniquidad, en el pecado, en estar lejos de Dios, mucho más que los católicos. Mucho más. Por eso, gracias a Dios que la Biblia, cuando habla de cristiano, habla de una relación con Cristo. No habla de partidos, ni de nombre, ni organización, ni de nada. Y los que van a entrar en el cielo no es por ser católico o evangélico o lo que sea. Va a entrar al cielo el que tiene verdaderamente la sangre de Jesús sobre su vida. El que vivió en esa tierra apasionado, amante, de vivir para el Señor, caminar con el Señor, permitir que el Señor lo transformara, lo cambiara. Y crecer principalmente en esta comunión con Dios. Porque mucha gente quiere llegar al cielo y estar con Dios y nunca lo han disfrutado en esta tierra. Nunca, más que nunca. Entonces, si no disfrutas de tu comunión en la tierra, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a llegar al cielo? Quizás vas a encontrar con Juan Camané y vas a pensar que es Dios. Porque ni lo conociste en esa tierra. Es verdad que en el cielo vamos a tener una dimensión inimaginable en conocer a Dios. Pero nos dio la oportunidad de acá conocerlo. De acá crecer con su comunión con Él. Nadie, mira, en el cielo nadie va a descubrir su propósito. Hay mucha gente esperando llegar al cielo para ver su propósito. Acá nos fue dado esa gracia y esa bendición de conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, en esta tierra, en este cuerpo. Solo que nunca vamos a conocerlo sin esa comunión plena con Dios. Job en el capítulo 15, versículos 2 y 3 dice así: allí clamarán y él no huirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no huirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Y malo para Dios, que te consideras evangélico, no impide que Dios te ve como malo, porque Dios ve lo malo, el que practica la maldad. Dios mira al pecador, el que practica el pecado. Entonces, ¿sabes? Yo soy evangélico, no soy malo. No, sos evangélico para los hombres. Dios te mira y ve su interior cómo está. Ve a dónde está su vida dentro de ti. ¿Cuánto de Dios tiene dentro de tu vida? Eso es lo que Dios hace. Proverbios 28:9 nos dice así: el que aparta, y eso es soberbia, escuchen bien, escuchen por favor todos. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Y eso es la soberbia más grande. Ustedes saben que la soberbia más grande no está fuera de los atrios espirituales. La soberbia más grande está dentro de los atrios espirituales. Está dentro de los que se dicen cristianos.
¿Saben por qué? Porque escuchen, ¿cómo esta? Puedo filosofar algo. Porque más ofende a Dios la hipocresía interna que la maldad externa. Más ofende a Dios la hipocresía de los que dicen cristianos de la maldad de los que ni conocen a Dios y ni se consideran cristianos. Entonces la soberbia más grande existe dentro, hablándolo de términos dentro de la casa de Dios. La soberbia más grande existe en los altares a donde se paran los que se dicen ministros de Dios. ¿Saben por qué? Porque echan la palabra de Dios por tras de ellos. Esa es la mayor soberbia espiritual, es lo que dice Proverbios. El que aparta su oído de oír la ley de Dios, su oración es abominable a Dios. Entonces a veces nuestras vidas están inmundas. Nuestros caminos están totalmente inicuos delante de Dios. Y llegamos y oramos las oraciones de la fe, como que wow, los ángeles baten palmas en el cielo. Y Dios dice soberbio, porque no te humilla. Soberbo, querés caerle bien a los hombres. Y olvida que los ojos de mí son ojos de fuego que penetran lo más profundo de tu vida. Y que delante de mí todas las cosas son desnudas y transparentes. Esa es la soberbia más grande, el pecado más grande, lo que más impide el fluir de Dios en nuestras vidas. Y el fluir de Dios en nuestras vidas, escuchen bien, quizás alguien está escuchando por medio de ese canal. Bendiciones materiales nunca son en sí aprobación de Dios. Bendiciones materiales, prosperidad material, nunca es prueba de que Dios lo aprueba. Para eso Jesús era el hombre más miserable, Pablo era peor. Y no estoy diciendo que estamos contra la bendición material. Dios bendice, pero tiene que ser acompañado con una vida plenamente santa delante de Dios, que agrada a Dios, donde la bandera de nuestras vidas tiene que ser la palabra de Dios. Muchas personas, muchos líderes, tú llegas con la palabra y no me abre la palabra, no me diga lo que está escrito en la palabra. ¡Wow! Ya están en el 5.º peldaño, creen que ya le falta un paso del cielo. Y a nosotros mismos, que creen que tenés una plena comunión con Dios, ¿te importa la palabra de Dios? ¿Te importa la palabra de Dios? ¿Te importa saber qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Te importa buscar, Señor, qué es lo que tú quieres para mí, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi trabajo? Pero llega de noche, Señor, te necesito. Y bueno, clames. Las arenas en el techo te oirán. La soberbia, hermano, es terrible. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, el hombre que tenía la soberbia a la 10ª potencia, ¿qué dijo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, todos sumisos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Póneme la otra página que está más linda. No, la otra página, para atrás. Ahí está. La lástima no encontré una foto de mujer porque la mujer le parece más lindo a veces. Entonces, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Especialmente para los cristianos. Especialmente, porque hermanos, te digo, lo que más se ha decepcionado en nuestro corazón como cristianos es ver la soberbia dentro. ¿Le vas a bendecir a una persona? Gracias. Wow. Gente que cree que son especiales para Dios. Siendo que nuestro Señor era Dios, se hizo de hombre, de siervo, y Él fue a lavar los pies de sus discípulos.
encuentra personas para decir permiso, perdón, dentro de la iglesia, que ni muertos lo dicen. O disculpame, hermano, te ofendí con mi palabra. O muchas gracias. Hasta muchas gracias. Como que, no, yo lo debo todo al Señor. Pero el Señor dice, dé gracia a quien merece gracia, dé honor a quien merece honor. Sed agradecidos. Son cosas mínimas, hermanos, y uno la percibe como la soberbia fluye. No consulto a nadie, yo tengo conexión directa con Dios. ¿Y qué hizo? La Biblia llama soberbia. Y el Dios que tú lo buscas es un Dios minúsculo, no es mayúsculo. Porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. La soberbia es aparta de tu mente, de tu corazón, las palabras de Dios, así como hizo Saúl. Saúl era el rey de Dios, y hizo de humilde. Fue a guerrear la guerra del Señor. Fue en obediencia a lo que le dijo Saúl. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en la batalla? No. Los animales gordos, nada de esto, el Señor. Nada de eso. Dios mandó matar todos los animales. No, los gorditos, dejarlos acá porque una lástima matarlos. Y al rey Acab, no vamos a matarlo porque es un rey y vamos a dejarlo con nosotros. Tuvimos una buena relación. Llega al campamento y festejando, y lo peor, ¿qué es lo que hizo Saúl? ¿Qué es lo que hizo Saúl? Es un monumento para él. Wow, obedeció al Señor. Y cuando llegó Samuel, ¿qué le dijo? ¿Y ese barullo que escuchó? ¿Y ese desgraciado Agag que está acá? Y él le dijo, no, yo obedecí al Señor. Porque el soberbio hace lo que le conviene. Y te dice, yo obedecí al Señor, pero no ve lo que no hace. No ve lo que deja de hacer. No ve la soberbia de que él se pone en el lugar de Dios para decidir lo que sirve y lo que no sirve, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Y que a mí nadie me diga lo que tengo que hacer. Ese es el soberbio, revestido con capa de cristiano. Entonces Samuel le dijo, por ventura, ¿tiene Dios más placer en sacrificio de que obedecer? Y ahí vemos por qué Dios rechazó a Saúl. Y vemos por qué Dios perdonó a David, que a nuestros ojos su pecado fue mucho mayor que Saúl. Mucho mayor, porque David pecó, adulteró, mandó matar al hombre, hizo trampa. Dejó todo camuflado, escondido. Y vemos que Dios lo perdonó, pagó la consecuencia, pero Dios lo perdonó. Y a Saúl no lo perdonó. ¿Por qué? Porque Saúl tenía soberbia. Y la soberbia es un pecado espiritual. La soberbia es una afrenta directa contra Dios. El pecado de David era la debilidad de la carne. David nunca se levantó contra Dios. David nunca. La intención de él era confrontar a Dios. La soberbia sí. La soberbia sí, porque la soberbia dice, yo sé lo que tengo que hacer. Y viene a la Biblia, entiende y la interpreta a su manera. Eso es la soberbia. Y esa soberbia nunca va a dejarte fluir de conocer a Dios y tener una intimidad bendita con Dios. Nunca. Amén. Los hijos de Elí, ahora me viene en la cabeza. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Y estaban luchando contra los filisteos. Y comenzaron a perder la batalla. ¿Sabe qué hicieron? Vamos a buscar la arca del Señor. Y cuando vieron la arca del Señor, hubo un alarido que hasta los filisteos se temblaron. Dice, vino el Señor en medio de su pueblo. ¿Sabe qué pasó? Los filisteos destrozaron los israelitas y murió en el mismo día. No solo Ofni y Finis, que eran los hijos de Elí, sino propio padre de ellos también murió. ¿Por qué? Porque les consentía. Porque le gustaba la carne que ellos le traían. Entonces, hermano, no hay garantía decir que somos cristianos y vivir una vida soberbia. No hay garantía de que solo porque me bauticé, vine a la iglesia, frecuento todas las reuniones y pronto, ahora tengo un cheque en blanco. No, la Biblia dice, Dios no hace acepción de persona.
Entonces, uno de los obstáculos terribles en nuestra comunión con Dios es la soberbia. Es la soberbia. ¿Cuál es su remedio? Reconocer. ¿Cuál es su remedio? Reconocer. Por eso que Jesús dijo, bienaventurados los pobres, los humildes en espíritu. Y la soberbia es exactamente lo opuesto de la humildad. ¿Y cuál es la humildad que Jesús dijo? La humildad que Jesús dijo, reconocer, reconocer, realmente reconocer que no soy nada. No soy nada espiritualmente. Y necesito todo de Él. Todo de Él. Necesito todo lo que Él me diga para ponerlo por práctica. Necesito aferrarme a Él. Esa es la humildad que Jesús dijo. Y la humildad puede estar llena de debilidad. Y consta que todos los que vienen a Dios vienen llenos de debilidad. El tema es en qué condición de corazón. Viene con debilidad decirle, Dios, te necesito. Y clamas todos los días. Y te necesito. Y acá estoy débil. Y acá estoy débil. Y acá estoy débil. Y venís ayer, Señor, fortaléceme. Pero venís al medio. Al medio de saber cuál es el medio de Dios fortalecerte. Enseñarte su camino. No es al cafecito que tomas con tus amigos o amigas. Y allí vas a tener fortaleza espiritual. No es. No es el consejo de tus amigos o amigas que van a darte. La humildad te lleva a buscar a Dios, pero usar el medio que Dios te dio para fortalecer tu vida interior. Y así poco a poco vas creciendo y vas conociendo y vas avanzando en tu comunión con Dios. Creo que voy a parar acá en el segundo obstáculo. Entonces, amados, evaluamos nuestras vidas hoy. Evaluamos nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está el fluir de nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está? ¿Somos sensibles a evaluar cómo estamos interiormente? ¿Puedo ir a encerrarme en mi cuarto como Jesús dijo? Y encuentro que hay un camino que se abre para el horizonte espiritual y que puedo libremente hablar con mi Padre. Hay en mí esa inquietud que me lleva a buscarlo. ¿Me importa cómo está mi relación con Dios? ¿Nos importa en un mundo donde las relaciones ya no tienen valor? Donde la sensibilidad de la relación no existe más, donde padres o esposos pueden estar en una misma casa, ya no se sienten nada por años, incluso se acostumbran a vida de gato y perro, o a vidas dobles, padres y hijos, donde no se saben, bajo de un techo hay 5 mundos diferentes que no hay puentes entre ellos. ¿Cuánto más a lo espiritual? En lo espiritual quizás también lo mismo. Estamos viviendo en una relación con Dios porque somos espirituales. Tenemos la eternidad en Eclesiastés, como dijo el hermano aquella vez. Dios puso la eternidad en nuestro corazón, pero no percibimos puente. No percibimos la escalera que Jacob soñó con ella cuando estaba en el desierto. Y dice que la escalera veía que los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Y metafóricamente, en tu vida y en mi vida, debemos de sentir, no por las emociones, sino en nuestro propio interior, el fluir de Dios, que sube de mi parte y baja de parte de Él. Sube y baja. Ahora, si tu escalera ya no tiene más escalones, lamentablemente, los ángeles que vuelan en ese aspecto, en esa dimensión de oración, no vuelan. No vuelan. Los ángeles en la vida de oración no vuelan, caminan, suben escalones. Evalúa tu escalera. ¿Tiene escalón? ¿Tiene escalones? O quizás está parado en el primer escalón por años. Por años está parado en el primer escalón. Y venís y Señor, y ya perdés la gana. Y venís y quieres hablarle todo a Dios y ya te marchitas.
Si ese es tu caso, hermano, evalúa. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay pecado? Pero ¿hay el pecado que Dios lo llama pecado? ¿O lo que a ti te parece pecado? ¿Hay soberbia en tu vida, en tu corazón? Acuérdate, la soberbia no es solo de los dictadores. La soberbia es un estado pleno del pecado que está en el corazón del hombre. Evalúa. Evalúa. Yo te doy solamente el termómetro preciso de la palabra de Dios. ¿Cómo tu corazón palpita por la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo palpita por la palabra de Dios? ¿Me importa lo que la palabra de Dios dice? ¿Busco la dirección de Dios en la palabra? ¿O si no, vivo una vida soberbia de mí, para mí, de como yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo apruebo? Que Dios nos bendiga, hermano, en este día. Que Dios nos bendiga. Si queremos, si Dios quiere, el miércoles de noche vamos a seguir ese estudio así como estamos, porque nosotros no vamos a estar más acá por una semana. Entonces queremos terminar esta semana ese estudio. Si Dios quiere, el miércoles de noche vamos a terminarlo. Pero que Dios nos bendiga, que por lo menos con 2 obstáculos hasta el miércoles es suficiente para evaluar nuestros corazones. Recuerden solamente una palabra que Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. Queremos bendecirte en esta mañana, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por tenerte. Gracias primero porque la sangre de Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Gracias porque, Señor, tú eres el camino que nos lleva al trono de la gracia, para encontrar gracia, misericordia en tiempo oportuno. Pero permita que podamos llegar a ese trono, Señor, con algo en las manos. Y no algo físico, sino quebranto de corazón, humildad en nuestras vidas. Clamar a ti y decir: Señor, ayúdanos. Clamar para que tú nos fortalece, para que tú nos dé la gracia, porque tú dijiste que todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos fueron dadas. Entonces tú nos diste todas las herramientas para, Señor, sacar el pecado de nuestra vida. Tú nos diste nada más que tu espíritu en nuestro interior, que es el poder de Dios. Pero que tengamos este poder para romper con el pecado y tener una vida plena delante de ti, Señor. Cambia, Padre, nuestros anteojos espirituales para que podamos ver verdaderamente la soberbia en nosotros, vestida de vestes vil de humildad. Que nos consideramos humildes, pero tenemos raíces profundas de soberbia. Y la primer señal es tu palabra, porque muchas veces no queremos correr a ella. Muchas veces no queremos correr a tu consejo, no queremos correr a tu verdad. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendíganos como una familia, de poder ayudarnos unos a otros, de superar, Señor, los frutos del pecado y de la soberbia que brota en nuestras vidas, y que tengamos libertad uno con otro de ayudarnos. Pero solamente tu Espíritu puede obrar esto en nuestras vidas, Señor. Por eso, como iglesia, queremos tener una vida limpia delante de ti. Una vida, Señor, plenamente abierta de poder correr a ti. Porque sabemos, Señor, que no es del que corre, ni el que cabalga, sino el que vive una vida plenamente de tu agrado.
Por eso danos esta gracia. Bendíganos de poder sacar esos obstáculos de nuestra comunión contigo, porque esto es lo más importante en nuestra vida como hijos, como cristianos. En el nombre de Jesús. Y que podamos ver por la fe, Señor, esa escalera que Jacob vio y que subían y bajaban tus ángeles con plena libertad. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que esa es tu voluntad. Oramos, suplicamos en el nombre de Jesús, agradecidos. Gracias, Señor. Amén y amén.